La comunicación es crucial en los tiempos que corren, pero desde siempre Dios desea que estemos conectados con Él. Por ese motivo, les presentamos Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Un cambio decisivo, basado en el primer libro de Samuel. Muy bien, seguimos conectados a través de este programa de radio con la palabra y la verdad que es un privilegio tremendo que podamos juntos, cada uno de un lado del dial, descubrir a través de la Biblia verdades que nos ayuden en nuestra vida a tomar decisiones sabias. Seguimos repitiendo que la vida cristiana consiste en buenas decisiones, no en buenas intenciones. Y qué importante es aprender a tomar decisiones correctas. Estamos estudiando en todos estos programas el libro de 1 Samuel, capítulo por capítulo, y si bien seguimos el orden de los capítulos, en cada uno de ellos tomamos un tema para la vida del joven, un tema práctico para las decisiones de la vida. Así que voy a invitarte a que puedas compartir el tema que nos toca en este programa, cuyo título es Cambio decisivo. Saben que cuando uno habla de cambio y cuando habla de algo decisivo, está pensando en un antes y un después. Está pensando en esos momentos de la vida donde las cosas ya no dan para más. En esos momentos de la vida donde llegamos al final de nuestros recursos. Esos momentos de la vida donde tocamos fondo. Esos momentos donde nos damos cuenta que no podemos avanzar un paso más y se tiene que producir un cambio tan trascendental, tan poderoso, que haga un giro de 180 grados en nuestra vida. Pero para que eso ocurra, evidentemente, Dios tiene que intervenir. Ningún hombre produce cambios que perduran y permanecen. El único que tiene poder para hacer un cambio decisivo y que permanezca es Dios. Y vamos a ver en este capítulo 7 de 1 Samuel un cambio decisivo que lo produce Dios a través de una herramienta maravillosa como el profeta Samuel en la vida de todo su pueblo, el pueblo de Israel. Así que en este tema de cambio decisivo vamos a leer en 1 Samuel capítulo 7, podés buscarlo en tu Biblia y juntos vamos a leer, pero vamos a empezar para poder tener un poquito de contexto los dos versículos finales del capítulo 6. Así que comenzamos con el 6 y el 20 y luego nos introducimos solo en 4 versículos del 7. Dice la palabra de Dios así: y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevarla vosotros. Vinieron entonces los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, y quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparan vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Hasta aquí nomás vamos a leer en el capítulo 7, y vamos a pensar en este título de un cambio que permanece, de un cambio decisivo. Miren, para que podamos entender qué es lo que pasó con el arca, estamos pensando en aquella arca, el arca de Jehová que había sido sacada de la tierra de Silo, ese arca que había sido llevada al campamento de Israel para tener victoria sobre los filisteos, todo un esfuerzo inútil, porque esto no pudo ocurrir porque Dios ya había desechado a su pueblo por su pecado. Recordamos ese arca que había sido robado por los filisteos y llevado a las ciudades de la tierra de ellos, a 3 ciudades,
Recordamos ese arca que trajo un juicio, una calamidad de parte de Dios, una plaga donde tumores y ratas llevaron a la muerte a 3 de las 5 ciudades principales de los filisteos. Recordamos que ese arca fue puesto en un carro con 2 vacas que no hayan tenido un yugo encima y fueron llevadas a la tierra de los de Bet-Semes, como hemos leído en los últimos 2 versículos del capítulo 6. Ese arca que es recibida con júbilo por los judíos, puesto en una roca, pero que también llega un juicio de Dios porque pecaron mirando el interior del arca del Señor, aquello que estaba prohibido según el libro de Números. Entonces, los de Bet-Semes se hacen la pregunta: ¿quién puede permanecer delante de la presencia de Dios? Y el capítulo 7 nos introduce a los de Kiriat Jearim, 5 millas distante de los de Bet-Semes, y vemos allí cómo ellos gozosos reciben el arca. Probablemente habrán hablado con el profeta Samuel antes, y éste le da su asentimiento. No lo dice la Biblia, lo sospechamos por cómo viene la historia, porque Samuel ya comienza a hablarles en el versículo 3. Es puesta en la casa de Abinadab, y a su hijo Eleazar, como no había sacerdote, se lo santifica para que guarde el arca de todo tipo de daño o de robo o de alguna actitud que podría romper alguno de los mandamientos de Dios. El arca llega allí a Kiriat Jearim, está 20 años en Israel, y dice el versículo 2 que Israel se lamentaba en pos de Jehová. ¿Qué es esta frase? Es la frase de un pueblo que está diciendo: necesitamos un cambio. Esa palabra lamentarse está indicando que clamaban a Dios por una misericordia y la respuesta no venía. Nos está hablando de que clamaban a Dios para poder tener de una vez por todas libertad del yugo de los filisteos. 20 años clamaron, 20 años esperando una respuesta que no llegaba, hasta que finalmente Dios decide que se produzca un cambio radical en su pueblo. Y Dios había preparado una herramienta. Dios había preparado durante 20 años a su siervo Samuel. Un Samuel que ya estaba casado, que había tenido 2 hijos. Un Samuel que había sido formado en la presencia de Dios. Un Samuel que habitaba en Ramá y que caminaba el país llevando su palabra. Y un Samuel que convoca a todo el pueblo en el versículo 3 y les dice: llegó la hora del gran cambio. Todos necesitamos un cambio decisivo. Quizá vos me estás escuchando y decís: vaya si necesito un cambio en mi vida. Quizá usted me está escuchando y dice: vaya si necesitamos un cambio en nuestra familia. No podemos seguir así. Dios tiene que intervenir para terminar con esta vida de insatisfacción, de pecado, de desobediencia, de pérdida de los mejores años de la vida en cosas temporales que se pierdan. Quizá vos estás pensando en tu iglesia y decís: llegó la hora del cambio. Se levanta el hombre de Dios, Samuel, y el protagonismo crece en este hombre, convocando a todo el pueblo, versículo 3, a toda la casa de Israel. Y aquí habla de 4 pasos de un cambio que perdura. 4 pasos de un cambio decisivo en los versículos 3. Y para eso vamos a encontrar estos 4 pasos en los 4 verbos que aparecen en el versículo 3. El primero de ellos, volver. El segundo, quitar. El tercer verbo que aparece en el versículo, preparar. Y el cuarto, servir. Primer paso para un cambio decisivo. Dice la palabra en el versículo 3, si de todo corazón volvéis a Jehová. Primer paso para un cambio, volver de todo corazón. Es sin duda la ruta del hijo pródigo, cuando él vuelve de todo corazón. Cuando en el final de sus días en la provincia apartada, comiendo comida de cerdos, fundido económicamente, convencido y quebrantado de que no tenía retorno en su propia vida, se arrepiente. ¿Saben que la palabra volver en el original habla de arrepentimiento? En los versículos anteriores, en el 2, dice que Israel se lamentaba. Lo que uno se pregunta es si Israel tenía arrepentimiento o remordimiento.
Podemos llegar a confundir las lágrimas del remordimiento y del arrepentimiento. Solo hay un cambio cuando son lágrimas genuinas de arrepentimiento. El remordimiento es un sentimiento que surge por el mal que recibimos por los pecados y errores cometidos, o por el mal que le infligimos a otros, a seres que queremos, o por el mal que traemos a nuestra situación o a lo que nos rodea. Esto nos trae remordimiento, pero no arrepentimiento genuino. Aquí el verbo volver habla de arrepentimiento. Son las palabras que dice Isaías en el capítulo 55, versículo 7. Dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Halladle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino, y aquí aparece nuestro verbo, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia y es amplio en perdonar. Volver es arrepentirse, volver es pedir perdón, pero volver de todo corazón significa un cambio completo de ruta y de vida. Es volver a Dios y a su presencia, es volver a la comunión con la iglesia, es dejar los hábitos pecaminosos y volver a los hábitos piadosos. Claro, uno se pregunta, ¿qué te impide volver al Señor? Vos que estás lejos. Este primer verbo de un cambio, de arrepentirnos, de volver, nos habla a todos aquellos que sienten que es un tiempo de lejanía, es un tiempo donde la presencia de Dios no la disfrutamos, es un tiempo donde estuvimos en lugares equivocados, con compañías equivocadas, haciendo lo que ofende a Dios. Tiempo de retorno, tiempo de levantarnos como el hijo pródigo, tiempos de volver de todo corazón, tiempos de arrepentimiento. Claro, nos hace recordar a Moisés. Dice que después de 40 años de estar lejos en el desierto, apareció Dios en el monte de Horeb y Moisés volvió a Egipto a libertar a su pueblo. Quizás necesitas en este tiempo un monte de Horeb, un encuentro con el Señor, algo que impacte tu vida, que corte todas las ataduras que te están ligando con el mundo, que decidas volver al Señor. Es tiempo de retorno, es tiempo de volver. Primero de los verbos para un cambio, volver de todo corazón. Pero el segundo consejo que le da Samuel es quitar todos los dioses ajenos y Astarot que hay entre vosotros. El segundo paso de un cambio decisivo es quitar los ídolos que ocupan el lugar de Dios. Primero es volver de todo corazón. Segundo es quitar los ídolos que ocupan el lugar de Dios. Claro, Astarot y todos los dioses paganos de los filisteos estaban infectando toda la tierra de Israel. El problema de los ídolos era la influencia que traía, no solamente porque llevaba a adorar a imágenes que estaban prohibidos en la ley de Jehová. Solo al Señor servirás, no te harás dioses ajenos, ni ninguna semejanza era el mandamiento del Señor. Ellos habían pecado, habían llenado de imágenes todo el territorio de Israel. Era la influencia de los enemigos, era la influencia del paganismo, y el problema era todo lo que los ídolos traían. Se enquistaron en la vida de los israelitas, los llevaron a pecar, a olvidar de Dios, a hacer todo tipo de inmoralidades, a vivir una vida enfrentados al mismo Dios. No había término medio. El punto era, había que quitar. El verbo quitar en el original se traduce también remover. Nos lleva a los tiempos de Gedeón, cuando después de aquel encuentro con el mensajero de Dios, con el ángel allí en Ofra, le dice: llegó la hora de la libertad de los madianitas por parte del pueblo de Israel. Pero lo primero que tenés que hacer, tenés que quitar el altar de Baal que está en la casa de tu padre. Y allí va Gedeón y arranca la imagen y quita el altar, lo remueve, lo saca para que el nombre de Jehová comience a ser real en su vida y en su pueblo. Dice que sus enemigos le llamaron Jerobaal, contiende con Baal. Claro, cuando uno quita los ídolos, recupera la identidad como cristiano. Aquellos que tenemos ídolos en el corazón,
perdemos nuestra identidad porque comienzan a influenciarlos. Tú me dirás, bueno, pero yo no tengo ninguna imagen en mi casa. Bueno, no necesariamente tenga que ser una imagen, o tal vez sí que tenés que quitar. He estado en casas donde tienen imágenes que tienen que ver con ocultismo, con cuestiones paganas. Una vez que venimos a Cristo en el corazón, Cristo habita en nuestra vida, nada debe ocupar el trono de Dios porque los ídolos ocupan el lugar de Dios. Pero hay otros ídolos. Para algunos es la música. He visto jóvenes que se mimetizan con la letra de la música, con la violencia, con la inmoralidad, con el doble sentido, con la rebeldía que está en la letra de esas músicas. Hay jóvenes que cambian su aspecto externo, comienzan a consumir drogas por esa música, se visten de otra manera, cambian su apariencia, laceran su cuerpo, lo tatúan, hacen infinidad de cosas que enfrentan a Dios y que muestra que hay un ídolo que está ocupando el lugar de Dios. ¿Sabes que el ídolo no solamente ocupa el lugar de Dios, los ídolos te someten? ¿Sabes que el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 17, dice una frase que para la mayoría de nosotros va a pasar desapercibida? Y dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Él tenía un ministerio sobre el reino del norte, pero por un momento lo deja, habla al reino del sur y le dice, no seas como el reino del norte, porque Efraín es dado a sus ídolos, no tiene solución. ¿Sabes que el verbo es dado en el original habla de sometimiento, de dominio? Es la idea de lo que la droga hace en la vida de una persona. Se podría traducir, Efraín está drogado por los ídolos, está sometido por los ídolos, no tiene solución. Claro, es lo que hace la música, tal vez el fútbol, tal vez las drogas, tal vez el amor al dinero, quizá el hedonismo, el amor a tu cuerpo. Literalmente te ha dominado, sometido. Estás tan obsesionado con eso que te olvidaste de Dios. Ha cambiado tu conducta, te ha alejado del Señor, te ha llegado rebeldía y te ha quitado tu identidad como cristiana. Es lo que le pasa al pueblo de Israel aquí. Por eso dice que el segundo paso para un cambio definitivo es: no hay medias tintas, no hay camino por la mitad, quita completamente los altares. Entonces la segunda pregunta que viene es: ¿qué tenés que quitar de tu vida? ¿Qué ocupa el lugar de Dios? ¿Qué te quita tiempo para Dios? ¿Qué te quita de ejercitar tus dones, de honrarle? ¿No sentís que se te van los mejores años de tu vida? ¿Sabés? Cada vez que hablo con jóvenes que están lejos de Dios, le digo, ¿sabés? Vos no te das cuenta ahora, pero los mejores años de tu vida lo estás perdiendo en cosas que perecen. Y cuando vuelvas, Dios va a perdonar el tiempo perdido, pero vos no lo vas a poder recuperar. Es tiempo de quitar los ídolos que ocupan el lugar de Dios. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué tenés que quitar? Es el segundo paso para un cambio completo de vida. Primero, volver de todo corazón. Segundo, quitar los ídolos, removerlos, los que ocupan el lugar de Dios. Tercero, preparad el corazón para Jehová. Dice, y preparad, versículo 3, capítulo 7 de 1 Samuel, preparad vuestro corazón a Jehová. Preparar en el original se traduce consolidar, levantar, confirmar, disponer, reparar, fundar. La idea es trabajar para un nuevo camino, estar erguido. El cambio se va completando, no es solamente volver, no es solamente quitar, ahora hay que empezar a construir, y es la decisión de comenzar a trabajar en tu vida, en tu carácter, con las herramientas espirituales que te den un carácter cristiano, que te ayuden a conocer a Dios, que te hagan crecer en tu vida cristiana. Esdras, aquel gran hombre de Dios que trajo el avivamiento en el segundo Éxodo, dice Esdras capítulo 7 versículo 10, que él preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Claro,
preparar el corazón a Jehová significa inclinarlo a seguirle, significa quitar los pecados que ensucian, significa empezar a leer su palabra, a memorizar versículos, a pasar tiempo con Dios, a poder aprovechar todos los espacios de tu iglesia donde se enseña la palabra, a tomar cursos, a comprar libros, a crecer espiritualmente. En el Centro Renacidos, cada vez que hablaba por teléfono con los jóvenes que fueron a restaurarse de sus adicciones, hablaba con ellos y me decían: Dios está haciendo un milagro en nuestra vida. Ya hemos memorizado más de 20 versículos bíblicos. La palabra limpia la suciedad de nuestro interior. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué logrará un torrente de agua pura, cristalina y fresca que limpie la oscuridad del corazón? Con guardar tu palabra. Tenés que terminar con el tiempo perdido. Tenés que empezar a preparar tu vida y tu corazón para que Dios te convierta en un gran siervo de Dios. Por eso Pablo escribe a Timoteo diciendo: persiste en lo que has aprendido, ejercítate en la piedad, esfuérzate, sé ejemplo de los creyentes, aprovecha todo lo que el Señor te va dando, ejercítate en la piedad, persiste en lo que has aprendido. Tengo que preguntarte en esta hora: ¿cuánto tiempo pasás leyendo la palabra de Dios? ¿Cuándo fue el último versículo bíblico que memorizaste? ¿Cuánto hace que no testificás la palabra? ¿Cuánto hace que no lees un libro que te pueda edificar espiritualmente? Mira, nunca vas a crecer, nunca vas a cambiar si no empezás a construir una base sólida de conocimiento de la palabra de Dios. No para acumular conocimiento, sino para preparar tu vida y tu carácter para ser usado por Dios. Nuestro primer paso, volver de todo corazón. El segundo, quitar y remover los ídolos. El tercero, preparar el corazón para acercarnos al Señor. El cuarto, y vamos terminando, dice Samuel capítulo 7, versículo 3, y a Él, al Señor, solo servid. Número 1, volver. Número 2, quitar. Número 3, preparar. Aquí está nuestro cuarto verbo y nuestro cuarto paso: servir solo al Señor, trabajar para Él. Claro, todo esto es una escalera ascendente. Cuando volvemos de todo corazón al Señor, dejamos de hacer las cosas que nos apartaban de Él. Cuando quitamos los ídolos, empezamos a amarle. Cuando preparamos el corazón, nos capacitamos para servirle. Cuando empezamos a servirle, cumplimos el propósito por el cual Dios nos ha salvado, ejercitamos nuestros dones. ¡Qué tragedia! Cuando un cristiano dice, como en Jeremías capítulo 2, versículo 20, lo que dijo el pueblo de Israel: no serviremos. En una conferencia hablaba con otro gran siervo de Dios acerca de los cristianos que van a la iglesia, asisten, llevan sus hijos, pero nunca se comprometen en servir a Cristo. Y nos preguntábamos por qué lo hacían. Y él me decía: no es que son perversos ni malas personas. Ocurre que no han descubierto la bendición, el privilegio y la honra que trae poder servir al Señor. Nunca digas como el pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías: no serviré, porque tus fuerzas se van a emplear en cosas temporales y vas a tener que rendir cuenta de enterrar tus dones. Lo que sí tenemos que decir es lo que dijo Josué en el capítulo 24. No digo como los judíos: no serviré. Yo digo: yo y mi casa serviremos al Señor. Saben, en nuestra iglesia, siempre cuando lanzamos todo el servicio, el año y los ministerios en nuestro retiro de siervos, hacemos lo que llamamos la feria de los ministerios. Y todos los ministerios, las obras misioneras y toda la obra de la iglesia se llena de stand y de lugares donde a través de folletos, de motivos de oración, de testimonios, de videos, se comparte a toda la iglesia todas las áreas de servicio, animando a los nuevos creyentes a reclutarse en los equipos de trabajo. Y le llamamos siempre oportunidades, como queriendo decir: todavía hay tiempo para servir al Señor. ¿Sabes?
Samuel habló de estos 4 pasos para un cambio decisivo y de hecho, ¿qué ocurrió? A partir de allí vamos a ver a un líder como Samuel llevando al pueblo después de 20 años otra vez a la victoria sobre los filisteos. Dice el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales, quitaron a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Sabes? 4 pasos nos tocan a nosotros para un cambio y uno le toca a Dios. A nosotros nos toca volver, nos toca quitar, nos toca preparar y nos toca servir. Y Dios produce el milagro de un cambio decisivo y rotundo. Tenemos que hacer nuestra parte, la otra le toca a Dios. Déjame terminar con 4 preguntas. La primera, ¿qué te impide volver? Dios tiene sus brazos abiertos. Este tiene que ser un tiempo de retorno al Señor. Y vamos a orar para que esto sea un tiempo especial para tu vida. Segunda pregunta, ¿qué tenés que remover? ¿Qué ídolo tenés que quitar para dejar de vivir una doble vida? Tercer pregunta, ¿cuánto más vas a esperar para empezar a prepararte profundamente? Esto tiene que ver con una vida de disciplina espiritual. Cuarta pregunta, ¿qué esperás para servir al Señor? Hoy es el tiempo para tomar. Hoy Dios nos está llamando. Es un tiempo de consagración. Por eso quiero invitarte a que puedas orar conmigo allí donde estás. Y si sos del Señor y tenés que quitar, volver, preparar o servir, decirle al Señor, Señor, te necesito. Señor, quiero volver. Señor, necesito un cambio. Y tomo estos pasos, estos 4 pasos de 1 Samuel 7. Pero si vos me escuchás y nunca se produjo un cambio definitivo en tu vida, es tal vez porque nunca te encontraste con Jesús. Todas las personas que se encontraron con Cristo tuvieron un cambio total en sus vidas. El Señor caminaba y llamaba a los pescadores y los hacía pescadores de hombre. Pasó por la vida de Zaqueo, un recaudador de impuestos que robaba, y Cristo le trajo el gozo a su vida, el perdón de sus pecados y un cambio de vida. El único que puede cambiar tu vida es Jesucristo, porque la Biblia dice que si alguno viene a Cristo es una nueva criatura. Lo viejo pasa y todo es hecho nuevo por la obra de la cruz. Así que si nunca le pediste perdón por tus pecados, te voy a invitar a orar allí donde estás y allí en el silencio de tu corazón decirle esta oración. Señor Jesús, necesito un cambio. He llegado al final, no puedo más. Te pido perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte que entres en mi corazón. Recibo como mi Salvador personal y te pido que cambies completamente mi vida. Oh Señor, creo en ti y te abro mi vida para que la cambies. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.